Estamos esperando unos minutitos que se sumen un par más y arrancamos, ¿sí? En 2 minutos ya estamos arrancando. Bueno, hay poquitas, pero debe ser porque hoy están entregando también el práctico 1. A mí me llegó uno solo. No sé si han enviado a Walter o todavía no lo han enviado. Pero bueno, a mí me llegó solo de Fernanda. Así que si el resto por ahí lo ha entregado, no hay problema. O sea, digo, Walter me lo reenvía a mí, o Helio, o Susana. ¿Bien? Pero bueno, debe ser que están terminando la mayoría de los compañeros el práctico 1. Hoy vamos a iniciar el práctico 2. Vamos a explicar el práctico como hicimos la otra vez con el práctico 1. Ya está en el aula de cartografía, el campus virtual. Lo van a ver en el mismo espacio desde donde bajaron el práctico 1. ¿Sí? Bueno, ahí van a encontrar el práctico 2. Yo igual se lo voy a mostrar ahora para que lo podamos ir viendo y explicando. Y la idea va a ser explicarles un par de ejercicios como para que ustedes ya tengan una pequeña base de ejemplos, ¿sí? El miércoles también va a estar dedicada la clase al práctico 2. Intentaremos sacar dudas, hacer ejercicios también ese día, así que traten de ir avanzando. Voy a compartir el práctico como para poder ir viéndolo. A ver. Ahí está. Ahí en cualquier momento les va a aparecer el práctico. Pantalla. Bueno, ahí creo que ya lo deben estar viendo. El práctico 2 entonces, vamos a agrandar un poquito para que puedan ver mejor. El práctico 2, vamos a trabajar coordenadas, ¿sí? Básicamente coordenadas y un poquito de proyecciones para que ustedes también logren afianzar lo que estuvimos viendo de proyecciones. Pero sobre todo vamos a dedicarnos a hacer ejercicios de coordenadas. Así que bueno, por supuesto que los objetivos prácticos es que ustedes comprendan la ventaja de aplicar diversas proyecciones, como dice aquí arriba, ¿sí? Que no cualquier proyección sirve para lo mismo, no da lo mismo usar cualquier proyección. Esto por ahí va a ser profundizado en otras materias para quienes estén en la tecnicatura. Para los que estén en el profesorado y licenciatura, bueno, va a ser el pantallazo que van a tener sobre proyecciones y sobre coordenadas. ¿Sí? Por eso tampoco profundizamos mucho en estos temas porque son temas más específicos de la tecnicatura. El punto 1, vamos a ver proyecciones. Hay una pequeña explicación en la consigna, dice, entendiendo que las proyecciones pueden clasificarse en 3 grandes grupos, planas, cilíndricas y cónicas, y que las áreas de tangencia serán las que queden mejor representadas, es decir, donde toca esa figura, ya sea el plano, el cilindro o el cono, en aquellos lugares, imagínense una esfera y sobre esa esfera envolverla con una hoja en forma de cilindro, ¿sí? Que quede la esfera en el medio de ese cilindro. Por una cuestión física, ese cilindro, esa hoja que envuelve a una esfera, va a tocar a la esfera solamente en toda un área que no es toda la esfera, ¿sí? Sino es, por ejemplo, si fuera una pelota, imaginemos, y la envolvemos con una hoja
en forma de cilindro, la zona donde ese cilindro va a tocar a la pelota va a ser en ese lugar donde la pelota tenga su máxima circunferencia, ¿no? Va a ser como una especie de línea del ecuador a esa pelota y va a tocar ahí. Bueno, esa línea donde se tocan el cilindro y la pelota se denomina área de tangencia. ¿Está bien? Ahora imaginemos el mismo ejercicio envolviendo una pelota, pero en vez de hacer un cilindro, vamos a intentar hacer un cono con esa hoja que envolvemos esa pelota. Va a suceder lo mismo, ¿sí? Pero bueno, el cono ahí va a tocar en otro lugar que no es en el mismo lugar donde tocó haciéndolo cilindro, ¿sí? Entonces, esos lugares donde en la proyección, vamos a llamarle a la hoja, ¿no? Ya sea en cilindro o en cono, donde toca esa proyección a la pelota, esa es el área de tangencia, ¿sí? ¿Y por qué remarco esto? Porque las áreas de tangencia son las áreas que van a quedar mejor representadas en la proyección, ¿sí? Si después nosotros desenrollamos esa pelota y ponemos ese cilindro o ese cono, lo volvemos a su posición de hoja, ¿sí? Normal, bueno, imagínense que ahí traspasan todos los gajos de la pelota, ¿sí? Pasamos todos los gajos de la pelota, bueno, y el lugar donde los gajos se van a ver tal cual son es donde tocó la hoja con la pelota. En las otras, a medida que nos alejamos, digamos, de esa tangencia, en la hoja se van a ver los gajos como más deformados. ¿Sí? Por eso, en esta consigna, aclaramos que hay muchas proyecciones que podemos clasificarlas en tres grandes grupos, planas, cilíndricas y cónicas, y que las áreas de tangencia serán las que queden mejor representadas, ¿sí? Aumentando las distorsiones, o sea, las deformaciones, a medida que nos alejamos de esa tangencia, y a medida que nos acercamos a esa tangencia, menos distorsión o menos deformación. ¿Bien? El ejercicio es que ustedes no se imaginen una pelota y los gajos, ¿está bien? Ahí, digamos, los tres ejemplos que tenemos en la consigna es que se imaginen el planeta, digamos, y que ustedes digan, por ejemplo, si yo quiero representar un país de latitudes medias, ¿sí? O de proporciones latitudinales. ¿Qué quiere decirle de latitudes medias? Y un país que no esté en el Ecuador, sino que esté entre el Ecuador y el polo, ¿sí? En toda la zona media, digamos. Y que ese país no sea finito, sino que sea ancho. Por ejemplo, eso es proporciones latitudinales, ¿sí? Porque una latitud se desenvuelve a lo largo, digamos, de mejor dicho, a lo ancho de la latitud, ¿sí? Como Estados Unidos, Rusia, que son países que son bien anchos antes que largos. Largos serían países como, no sé, Chile, más largo que ancho. Argentina también es más largo que ancho. Ahí podríamos hablar de países con formas meridionales, ¿sí? Que siguen un meridiano. Perdón, longitudinales. Latitudinales es anchos y longitudinales más largos que anchos. Con cualquiera de las dos características, ¿sí? Un país de latitudes medias y de proporciones latitudinales, bueno, ¿qué opción elegirían? Ahí hay dos opciones como para ayudarles un poco. Una cilíndrica normal, o sea, un cilindro que envuelve a una pelota, en este caso a un planeta, y que esa tangencia siempre va a ser en el ecuador, ¿no? O sea, en la zona más ancha de ese planeta o de esa pelota. Si llevamos el ejemplo a una pelota. O cónica normal, ¿sí? Bueno, acá por supuesto ustedes tienen que ir
a los ejemplos que ya se han visto en clase, la teoría. ¿Está bien? Bueno, esto es la primera. Después, otro punto es, ¿qué proyección elegirías en el caso de una isla cercana al Polo Norte? Dos opciones, cilíndrica normal o azimutal polar. Azimutal es de las familias de las planas, ¿sí? Uno de los tres grandes grupos que vimos acá. Azimutal está relacionada con planas, ¿sí? Y el otro ejemplo es un país de latitudes medias, igual que en el primer caso, pero con proporciones longitudinales, es decir, más largo que ancho. Esos ejemplos ya los expliqué. Y dos opciones, ¿sí? Cilíndrica normal o cilíndrica transversal. Bueno, por supuesto, en cada ejemplo que ustedes digan, bueno, en la opción del punto B, elijo tal opción. Bueno, en cada caso que ustedes elijan, la deberán acompañar con una imagen. Van a tener que buscar en internet alguna imagen de proyecciones. Si eligieron, no sé, cilíndrica normal, bueno, en el punto A, una imagen de una cilíndrica normal. Si eligieron cónica normal, entonces busquen una imagen de cónica normal. ¿Sí? Y bueno, y en cada caso explicar por qué creen que es esa la proyección para el caso A. ¿Sí? O sea, tienen que resolverlo no solo diciendo, bueno, para mí es cilíndrica normal, sino por qué. Dar algunos motivos por los cuales ustedes eligieron esa proyección y además acompañarla con una imagen. Ese es el punto 1. El punto 2, vamos a hacer coordenadas geográficas, ¿sí? De latitudes y longitudes que probablemente ya hayan hecho algunos ejercicios de estos en la secundaria, o para quienes han cursado la materia en algún momento también, ya hemos hecho ejercicios de estos. Y ahí, bueno, acá tenemos 5 coordenadas, cada una con su latitud y su longitud. Y ustedes lo que van a tener que buscar es la ciudad en la que se encuentra esta coordenada. Y además, bueno, el país también, ya que ustedes van a buscar la ciudad, también van a buscar el país. ¿Sí? Esto lo van a hacer con un planiferio. En un planiferio cromo, que venden en cualquier librería, mapa cromo, de esos grandes, ¿sí? Hay unos que, no los de físicos políticos que venden para carpetas, ¿sí? Sino los cromos son planiferios que vienen con todas las ciudades, con todos los países, y tiene un tamaño más grande que una hoja de carpeta. Imagino que saben de qué estoy hablando, si no me preguntan y les muestro algún ejemplo. Bueno, tienen que hacerlo con ese mapa cromo, ¿sí? Buscar estas coordenadas con ese mapa cromo, porque además ese mapa cromo los van a usar en el parcial. Walter le va a dar también algunas coordenadas como esta, en el parcial, y ustedes van a hacer el mismo ejercicio. El punto 2b es al revés. Nosotros le damos algunas ciudades, 6 en este caso, y ustedes van a hacer, o van a buscar, van a calcular qué longitud y qué latitud tiene esta ciudad, por ejemplo el Cairo, y bueno, en qué país se encuentra. Es a la inversa de lo que sucede en el punto 2a. ¿Sí? Fíjense que nosotros hay algunas coordenadas que tienen un signo negativo y otras un signo positivo, o no tienen nada. Las que no tienen nada es porque son positivas, o sea, si estamos hablando de latitud, estamos hablando de todas aquellas coordenadas que están al norte del ecuador. Una latitud negativa, estamos hablando de coordenadas o un punto en el planeta por debajo del ecuador. Y en el caso de las longitudes, si es negativo, estamos hablando de la zona del mundo que está al este del Greenwich, o de la
meridiano 0. Y si es positivo, como estas que no tienen signo, se encuentran al este de Greenwich. ¿Sí? Así que no hace falta que le pongan el más a las coordenadas positivas. ¿Sí? Es una convención que hay que no se le pone el punto más, tampoco se le pone a la coordenada, no se le pone este u oeste, porque se entiende que si no tiene ningún signo es porque estamos hablando de coordenadas al oeste de Greenwich. Perdón, si no tienen positivo, negativo, perdón, están al este de Greenwich, por ejemplo, el 139. Si lo ponen está bien, no va a estar mal. Si ponen 139 grados, 46 este, pero va a ser redundante, ¿sí? No tiene sentido poner dos cosas. Lo mismo que si ponen menos 99 grados, 8 minutos, oeste, también es redundante porque tiene el signo negativo más el oeste, es redundante. En todo caso, no pongan el signo negativo y pongan oeste, o pongan el signo negativo y no pongan oeste. Lo que se usa normalmente es esta convención, ¿sí? Positivos y ningún otro signo si es positivo. Si van teniendo alguna consulta, me van frenando, ¿sí? No hace falta que lleguemos a explicar todas las consignas. Bueno. Y después tenemos cálculos de coordenadas UTM. Y acá es donde tenemos que sacarnos el chip de lo que son las coordenadas geográficas. Porque UTM ya tiene otro tipo de lógica, ¿sí? Para hablar de coordenadas. Ya no estamos hablando de longitud, grados, minutos y segundos, sino que estamos hablando de metros, ¿sí? Cuando buscamos coordenadas UTM, hablamos de metros. Ya no hablamos de ángulos, porque estas coordenadas surgen de una proyección que no es las típicas Mercator o todo lo que ustedes ven cuando hay latitudes y longitudes en grados, minutos y segundos. Acá estamos hablando de proyecciones de otro tipo, como por ejemplo UTM, como quiere decir transversales, Mercator, ¿sí? Ya esto lo vamos a ir viendo con más detenimiento. Por ahora vamos a ir viendo las coordenadas, ¿sí? Cómo se calcula una coordenada, en este caso, de 6 ciudades de Patagonia, con 2 resoluciones. Esto también lo vamos a ver, no se preocupen, qué significa 10.000 y 1000, en resolución de 10.000 metros y coordenadas en resolución de 1000 metros. Y el punto 3B es lo mismo. Fíjense que esta es la coordenada resultante de una UTM, y ahora ustedes van a ver una cantidad de números que van a decir esto qué significa, ¿no? Son muchos números y encima tienen alguna letra. Bueno, esto es UTM, a ustedes les va a dar algo parecido acá cuando tengan que buscarla. Nada más que acá es al revés. Acá nosotros le damos la coordenada y ustedes van a tener que decir qué localidad es la que se encuentra en ese punto, ¿sí? Son 4. Bueno, esto es el práctico, no es mucho más que esto, pero es mucha práctica. La idea es que lleguen bien al parcial con estos ejercicios, porque la devolución de las notas de este parcial, de este práctico, perdón, va a ser posterior al parcial. Así que, por eso les digo que es importante que ustedes hagan ejercicios, traigan dudas para las clases, ya sea la que viene, que va a estar dedicada exclusivamente a este práctico, como en las otras clases donde ya va a haber otra teoría, porque bueno, es la instancia que van a tener para llegar seguros al parcial de que están los ejercicios bien hechos, de que están haciendo todo bien. La fecha de presentación es el 6 de octubre, o sea que tienen un montón de tiempo.
tienen prácticamente un mes, pero no se olviden que en el medio tienen el parcial y la semana del estudiante. Por eso se nos va muy para adelante, pero la idea es que ustedes, entonces, para el 6 de octubre solamente sea una formalidad entregar esto porque ya lo van a tener bien trabajado, digamos. Este va a ser individual, no va a ser grupal como en el 1. Por supuesto, como siempre, no vamos a aceptar, esto lo programamos ya con mucho tiempo de anticipación, prácticos posteriores a la fecha pautada. Y algo importante, ustedes van a tener que anexar los cálculos de cada una de las coordenadas, ya sea geográficas o latitudes y longitudes, o las UTM. Un anexo, por supuesto, hecho en Word pedimos porque si no, no se entiende nada, si hacen todo a mano, digamos, las cuentas, y hay que buscar algún error, no se va a entender nada. Así que esto es importante, ¿sí? Un anexo con los cálculos. Bueno, este es el práctico. Ahora, esperen que voy a silenciar un minutito y vuelvo, ¿eh? Bueno, ahí estoy de nuevo. Bueno, eso es el práctico. Somos poquitos. Fernanda, Adriana y Julieta están presentes. Bueno, a Elio no lo cuento porque Elio es nuestro auxiliar. Bueno, ¿alguna duda? Imagino que por ahora no, porque... Sí. Y yo soy oyente, porque la tengo la cruzada la tengo aprobada, pero Sí. me quedo por hacerle final, así que a mí tampoco mucho no me cuentes. Bueno, está bien, está bien. Bueno, igual, digo, podés hacer preguntas o podés, ¿cómo es? Estás invitada también a hacer consultas como el resto. Lo que voy a hacer ahora es explicar un poquito la mecánica de cómo se sacan las coordenadas, ya sea de latitudes y longitudes, como UTM. ¿Está bien? Si tienen alguna hoja, algún mapa cromo a mano, úsenlo como para ir trabajando, para ir sacando dudas y viendo cómo es el cromo de ustedes. Y bueno, pero si no tienen, no importa porque es difícil hacer esto de manera virtual. Sacar una duda de este tipo, porque si uno ya era difícil o por ahí no es sencillo explicar este tipo de cosas en la presencialidad, porque bueno, cada uno de ustedes, cada una, tiene distintas dudas, distintas inconvenientes, entonces como muy particular cada una de las cuestiones que van surgiendo, y siempre está bueno estar al lado, ¿por qué? Porque tenés la calculadora a mano, porque tenés la regla a mano, porque podés ir viendo dónde está el error, cómo estás midiendo, bueno, y eso de manera virtual es muy complicado. Pero el año pasado no nos fue tan mal, digamos que fue el año pasado la primera vez que tuvimos que explicar todo esto de manera virtual. Así que bueno, imagino que este año la podemos pilotear bien igual. Lástima que hoy hay pocos y pocas porque la clase va a quedar después grabada, pero no tiene la misma dinámica, ¿sí? Si a alguien le surge alguna duda mientras va viendo un video, no es lo mismo que poder hacer una pregunta en vivo, ¿sí? O directo, no sé. Bueno, así que voy a compartir un PowerPoint. A ver, voy a dejar de compartir el Word y voy a compartir el Power. Bueno, a ver si ya lo están viendo. Sí, creo que sí. Voy a agrandar un poquito. A ver si se puede. Bueno, ahí sí lo agrandé.
Vamos a arrancar con proyecciones y coordenadas geográficas. A ver. Ahí está. Cuando hablaba hoy del mapa cromo, hablamos de algo parecido a esto, ¿sí? Cuando ustedes van a una librería y piden un mapa cromo, les van a vender algo que no es el típico planiferio físico-político que está vacío, que no tiene datos. Les van a vender un mapa que puede llegar a estar con distintos colores, depende de la edición del cromo, ¿no? No son todos iguales, pero sí, digamos, tienen el dato de los países, de las capitales, el nombre de los océanos, bueno, tiene mucha más información. Y tiene las coordenadas, que es lo más importante. Ustedes miran a los costados y van a tener el valor de cada uno de los paralelos y el valor de cada uno de los meridianos, ¿sí? Esperen que les pido un minutito que los gajes de la virtualidad es que, bueno, tengo que abrirla a mi gato, por ejemplo. Ahora vuelvo. Bueno, disculpen, ahora sí. Entonces, estábamos con que cada valor está en cada latitud y en cada meridiano. Y eso es lo que nos va a servir para poder hacer el cálculo de coordenadas. Grados, minutos y segundos. Esto es la teoría, por supuesto, ya ustedes tienen que estar claro por qué hablamos de grados, minutos y segundos, por qué hablamos de ángulos, ¿sí? Los ángulos se miden en grados, minutos y segundos. ¿Por qué estamos hablando de ángulos si estamos viendo un mapa? ¿Qué relación tiene un ángulo con un mapa papel? ¿No? Como medio ilógico si se piensa de esa manera. Normalmente un ángulo se mide en un objeto que tiene profundidad y tiene 3 dimensiones. Porque por algo podemos hacer un ángulo o no sé, una figura geométrica como un círculo, o un triángulo, ¿no? Bueno, pasa que estamos hablando de una esfera acá. Lo que pasa es que esa esfera la tenemos representada en un plano. ¿Está bien? Y estamos hablando, entonces, que estamos hablando de una proyección, porque si hay un papel que está representando una esfera es porque es una proyección de esa esfera. Bueno, hay una figura que Walter usó en sus clases, que está en un PowerPoint, que les muestra por qué hay, de dónde salen esos ángulos, esos grados, esos minutos, esos segundos. Porque en realidad lo que estamos viendo acá es una proyección de esos mismos, de esa misma forma esférica que tiene el planeta Tierra, ¿sí? No los voy a marear, o en este caso no las voy a marear para no interferir en lo que va a ser la explicación de cálculo de coordenadas, que no precisamos saber de dónde surge el ángulo, ¿sí? Eso lo van a ver ustedes en la teoría por si en el parcial Walter les dice, bueno, de dónde surge ese ángulo, si tuvieran que mostrar ese ángulo en algún lugar, ¿cómo lo harían? ¿Sí? Solamente les digo que presten atención a eso para que ustedes no lo dejen pasar a la hora de estudiar para el parcial. Bueno, dicho esto, entonces vamos a ver bien cómo sacar una coordenada en un plano. Vamos a hacer un zoom, por ejemplo, a un lugar de ese planiferio. Vamos a ir a Sudamérica, al norte de Sudamérica. Y acá vemos coordenadas, ¿sí? Las coordenadas que están arriba, digamos, en el margen superior, son los meridianos. Fíjense que están en negativo. Menos 40, menos 50, menos 60, menos 70, ¿sí? Porque dijimos que el origen, o sea, el punto cero, es Greenwich, el famoso meridiano de Greenwich.
Y por eso está en negativo, porque estamos al oeste de Greenwich. ¿Está bien? Entonces, ustedes ya viendo el signo negativo, o sea, incluso si no hubieran sabido que esto es Sudamérica, por lo menos sabemos que estamos al oeste de Greenwich. Y ahora tenemos las coordenadas, las latitudes, que en este caso está un poquito cortado acá. En este margen está cortado, en el margen izquierdo. En el margen derecho tenemos también cortado, pero alcanzamos a ver el número. Tenemos, fíjense, el 0, justo tenemos acá en esta imagen el 0, que sería la coordenada de origen para las latitudes. Fíjense que después tenemos un 10 al norte y un 10 al sur, pero el sur es negativo. El norte es positivo. ¿Sí? Ese es otro dato importante. Acá tenemos el 20 y acá no se alcanza a ver el 20 en el sur, el menos 20 porque está cortada la imagen. Eso es para ubicarnos, ¿sí? para empezar a ver, a leer un mapa cromo, que es lo que tienen que hacer ustedes también. Cuando les damos una coordenada, bueno, primero ubicarse en términos generales dónde podría estar esa coordenada, ¿sí? Ver si son positivos, si son negativos, bueno. Ese es el primer paso que tenemos que hacer. Si volvemos, por ejemplo, a la anterior, la imagen anterior, si yo le digo, bueno, busquen una coordenada que sea menos 30 grados 15 minutos y menos 60 grados 20 minutos. Bueno, ustedes dicen, bueno, ¿por dónde arranco, no? Por convención, el primer dato, la primera de esas dos coordenadas es la latitud. Y la segunda coordenada es la longitud. ¿Sí? Porque por ahí van a tener dos pares de coordenadas y van a decir, bueno, pero ¿esta cuál será? ¿Latitud o longitud? ¿Y esta otra cuál será? ¿Latitud? Bueno, no. Normalmente la primera coordenada es la latitud y la segunda coordenada es longitud. Eso es si no les aclara cuál es cuál. ¿Mm? Muchas veces se aclara, bueno, latitud tanto, longitud tanto. ¿Está bien? Bueno, ese es el primer punto. Si en el parcial aparece una coordenada, o en el mismo práctico una coordenada que no dice latitud tal y longitud tal, bueno, entonces quiere decir que el primer par de coordenadas es latitud y el otro es longitud. Y vuelvo al ejemplo, bueno, entonces si me aparece un par de coordenadas que dicen menos 30 grados, 15 segundos. Bueno, primero voy a saber que esa es la latitud. ¿Sí? O sea que si me dicen menos 30 de latitud, ¿qué va a estar? Primero que nada, o al sur del Ecuador. Latitud con la referencia de Greenwich o del país. Si es el primer par de coordenadas, minutos. Profe, perdón. Si la primera 30 grados va a estar de Greenwich. Bueno, ahí, ¿sí? Quiere decir, y las latitudes se miden el Ecuador. Todo lo que es paralelo, ¿sí? Los paralelos va a ser, si son positivos, hacia el norte, hacia el sur del Ecuador. ¿Norte o al sur del Ecuador? Bien. Bien. Entonces, ese 15 minutos, yo ya sé que es en Europa, Estados Unidos, va a estar en o sea, todo lo que es Bolivia, Argentina, Chile,
o la coordenada menos 30 grados de la... ¿Sí? Esa es el hacer, es ubicar a grandes rasgos, va a estar al sur del Ecuador. grados, 30 minutos, longitud, si no es negativo, ¿sí? O sea que esa que yo le estoy dando tiene que estar, si dividimos sería los positivos y negativos, va a estar sur, pero muy del África del Sur estamos hablando, una isla de... Bueno, y ahí ya yo puedo ir con datos para ubicar bien el punto, ¿sí? Pero lo primero que tengo que hacer es ubicar a gran... En este caso, ¿no? Vamos a la coordenada de Medellín, ¿no? Al norte del Ecuador, por lo tanto, esa coordenada va a ser ¿sí? Y también sé que va a estar, tengo la latitud 10 y Medellín está entre el 0, latitud 0 y la latitud 10. Si me da que Medellín me dio por una cuestión lógica, no puede estar nunca por arriba de los 10 grados. Es más, tiene que estar a grandes rasgos. Si yo divido, o sea, la mitad de camino entre el 10 grados. O sea que solamente a ojo yo sé que Medellín tiene que y los 10 grados. Paralela en el medio entre el 10 va a ser de 5 grados. Mitad imaginaria entre el 0 y el 10. Y así hay que buscar esta isla, Kingston, bueno, entre, digamos, va a estar esa coordenada. A ver si alguien sabe calcular los grandes rasgos. A ver si alguien se anima. Yo no sé si no lo dicen porque no lo entienden o porque no se anima nada más. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Puede ser 10. Sí, está bien, está bien. Sí, está bien. Porque el 15 está a mitad de camino. Claro. Y Kingston Sí, está... 18, 19 por ahí. Exacto. Bueno, entonces, eso, ¿para qué les digo que hagan este ejercicio? Para que ustedes, antes de hacer el cálculo más, por ¿sí? Para que no les agarre después un número raro porque se equivocaron con la calculadora y sin mirar lo pasaron a la hoja, porque suele pasar que se pone mal un número, una coma y te da, no sé, 30 grados y uno lo pasa que piensa que hizo todo bien. Eso que parece muy elemental, ¿sí? Es decir, que algún error o escribieron mal algo de ver cuánto debería dar en principio, ¿sí?
Y después, el otro par de coordenadas, bueno, ahí tenemos que ver, ya no está Medellín o Kingston, ¿sí? Más o menos a grandes rasgos, ¿en qué longitud debería estar Medellín, por ejemplo? A ver si alguien se anima. Menos 75 por ahí. Exacto. Porque Sí, están casi en sí, el sí. medio. Ya con eso, por más que no seáis, lo importante es que sepas que está entre el 70 y el 80 en principio, y después sí, que está cerca del 75 porque está en el medio justo, ¿no? Lo mismo que Kingston. Sabemos que está ahí entre el 75 y el 80, o sea que más cerca del 75, pero un poquito, ¿no? De la mitad hacia el 80, Claro. a la mitad de camino entre 70 y 80, digo, ¿no? Bien, entonces ese primer paso sencillo, se lo recomiendo que lo hagan. Y después sí, bueno, hacer el cálculo. Ahí ya para eso tenemos que hacer, por ejemplo, una serie de medidas. Lo primero que tenemos que sacar es la latitud. Como dijimos hoy, ¿por qué? Porque es la primera coordenada que siempre aparece cuando nos dan una coordenada. Entonces, acá, la de Medellín, por ejemplo. Acá dice, siempre se hace una regla de tres simple, que es una coordenadas. Por ejemplo, si fuera Medellín, primero necesito saber qué datos son los que me está dando el mapa. Por ejemplo, el mapa lo que me está dando es que tenemos Medellín conocidas, ¿sí? El C, ¿está bien? Ese es un dato. El 0 y el 10, en este caso es sencillo saber que hay 10 grados. ¿Sí? Pero bueno, por ahí la ciudad está entre el, no sé, no siempre va de 10 en 10 una latitud. Por ahí está entre el 85 y el 95, qué sé yo. Ahí lo que podemos, dos latitudes conocidas, hay 10, sin importar, pues vale 0, vale 10, vale 15, es saber cuánta distancia en grados hay entre esas dos latitudes. En este caso es sencillo de calcular porque justo estamos entre el 0 y el 10. Entonces, el primer cálculo es poner C es 10. Justo acá este ejemplo estuvo hecho para a 15 grados de diferencia, por ejemplo. Bueno, siempre hay 15 grados en ese caso, en esos dos casos que les doy. Vamos a una altitud cada 15 grados. Y el segundo dato que tenemos que encontrar es, y este hay 10 grados de diferencia. El otro dato que tenemos, que podemos sacar de este mapa, es que entre el paralelo 0 y el paralelo 10, y para eso necesitamos una regla. Entonces medimos con la regla del 0 al 10, nos da
pongamos de ejemplo, ni 1 centímetro. O nos da lo que quieran. Estamos solamente ejercicio puntualmente, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que hay 0,8 centímetros de distancia entre esos dos paralelos. Distancia entre esos paralelos en grados, o en el caso que estamos viendo, 10 grados. Tengo, es decir, este paralelo y este, ya sea en grados, es el primer dato que es, ¿sí? Depende de cada edición de mapas, por eso es probable que a todos ustedes les dé un poquito distinto. No, es muy difícil pero lo importante es que estén los cálculos hayan porque no le va a dar igual, digamos. Bueno, entonces ese primer dato que el mapa mismo nos da, lo ponemos en esta regla de 3. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos está el paralelo que está en el sur o del paralelo que está en el norte, ¿sí? Eso también lo podemos sacar con una regla, ya sea a cualquiera de los dos paralelos, ¿sí? Y ese dato también lo vamos a poner en esa regla de 3, lo vamos a poner acá abajo. Esto nos va a dar, encuentra ese punto de el lugar de origen que estamos midiendo. Es decir, si estamos midiendo Medellín en centímetros, bueno, entonces el resultado de esa regla de 3 simple o minutos se encuentra, ¿sí? También se puede hacer con el paralelo de y es como origen. Origen se llama el lugar donde yo empiezo a medir. Entonces acá me va a dar menos centímetros y por lo tanto la regla de 3 me va a dar, ¿sí? Todos esos datos los pongo acá. Entonces, entre los dos paralelos hay 8 centímetros. Entre los dos paralelos hay 15 o 10 grados, de acuerdo a cada cartografía. El segundo dato, ¿a cuánto está Medellín de cualquiera de las dos latitudes de referencia o más cercanas? ¿Sí? Elijo cualquiera de las dos. Y lo que tengo que calcular acá, no miremos todavía el resultado, es, me va a dar cuántos grados, minutos y segundos está Medellín es cualquiera de los dos paralelos que yo tomé como origen. Que me da 5,6. ¿Sí? Presten atención a esto. Multiplico cruzado y divido en el mismo renglón, ¿sí? O sea que es 0,3 por 15 grados dividido 0,8. En la calculadora, para hacer grados, ustedes simplemente buscan un botón en las científicas y creo que también en los celulares está un botón y 2 comas. Activar ese botón tienen que apretar primero Shift. Eso depende de cada. La mayoría tienen que apretar primero Shift y después un botón que tiene estos datos del grado, minuto y segundo, con la simbología del círculo y las comas. ¿Está bien? Entonces, para poder, el resultado que me dé en grado, minuto y segundo, tiene que ser 0,3 por 15, aprieto Shift
y grado metro de segundo dividido 0,8, ¿sí? Y ahí sí me va a dar el resultado, me puede dar 5 grados 37 minutos. ¿Sí? En vez de 5,6, me va a dar en grados metro de segundo. Si hago eso que les dije. Bueno, esto es entonces la distancia que hay entre Medellín y ese paralelo que yo usé de origen. O sea que todavía me falta un pasito más, que es, si yo tomé el 0 de origen, bueno, justo estoy arrancando en el 0 que es el ecuador. No tengo que hacer ningún cálculo. ¿Por qué? Porque hago 0 más 5 grados 37 minutos. Y eso me va a dar 5 grados 37 minutos. Ahora, si eso hubiera sido el resultado de Kingston, con los mismos pasos que hice recién, 5 grados 37 minutos, y tomé como origen el 10, bueno, ahí lo que tengo que hacer, me faltó el pasito todavía de hacer 10 más 5,37. ¿Sí? O sea que me va a dar 15,37 grados. Y ahí sí terminé el ejercicio. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando los más cercanos al punto, ¿sí? Que a veces puede coincidir con que sea el ecuador, pero a veces no. A veces puede estar entre el 30 y el 40. Entonces, una vez que yo saco la distancia en grados, metros y segundos entre el punto y la latitud más cercana, me falta el paso final, que es agarrar ese resultado y sumárselo al de origen. Si es que tomé el valor más chico y el punto está al norte. Por ejemplo, acá me tiene que dar 15, o sea que sumo 5 más 10. Si yo hubiera tomado el de arriba, el norte, el 20, y esto me hubiera dado 5 y algo, entonces tengo que restar, porque no puede ser que me dé 25 estando entre el 10 y el 20. Me tiene que dar 15. ¿Está bien? Eso es lo único que tienen que tener en cuenta si toman cualquiera de los dos datos. Bueno, esto no sé si habrá quedado claro. En todo caso... Profe, una consulta. O sea, cuando me da el resultado, ¿Sí? se lo sumo al paralelo que yo lo hice. Sí. O sea, el que yo tomé de referencia. Exacto. Ah, Exacto. Siempre y cuando ese paralelo de referencia, por eso tenés que usar un poco la lógica. ¿Por qué? Porque si vos tomaste de referencia, por ejemplo, vamos a hacer ejemplo Kingston, que es un poquito más complicada que Medellín, porque Kingston está entre el 10 y el 20. Si vos tomaste como referencia o origen el 10, ¿sí? Y a vos te dio 5, vamos a poner que te dio no 5, vamos a hacerlo un poquito más real, te dio 8, por ejemplo. Bueno, entonces, a ese resultado, 8 grados, tantos minutos, te falta el pasito de decir, bueno, hay 8 grados de acá, de este punto a este punto, ¿sí? Pero como las coordenadas siempre se dan tomando de referencia el ecuador, el 0, bueno, entonces yo tengo que sumar estos 10 de que usé de origen a los 8. Entonces me da 18. Y ahí sí está bien. Porque si yo pongo como resultado 8 nada más, como tantos minutos, está mal. Porque el 8 está acá, está cerca de Medellín justamente. ¿Sí? O sea que el último pasito es usar el de referencia y sumarle esos 8 grados. ¿Sí? perfecto, profe. Gracias. Ahora, si vos tomaste el más cercano para sacar el cálculo, y el más cercano es 20, en vez de sumar vas a restar, porque ahí el resultado te hubiera dado 3, por ejemplo, no 8. Si hubieras tomado este pedacito más chiquito. El resultado te hubiera dado 3, y 3 menos 20, qué sé yo, te da 17, 18, ahí depende el valor exacto, pero te tiene que dar lo mismo, nada más que en uno vas a sumar porque tomaste el valor más chico, y el dato está hacia el norte en este caso, o sea que tiene que ser más grande que este. O si tomaste el de el norte, tu dato tiene que ser más chico que ese de referencia porque justamente estás entre el 0 y el 20. Bueno, ese es el único dato que tienen que por ahí tener un poquito de cuidado, el último pasito, digamos.
pero no tienen que tener mayores inconvenientes. Para longitudes es lo mismo, nada más que ustedes, los datos conocidos, por ejemplo, si fuera Kingston de nuevo, van a ver qué distancia hay entre los dos meridianos de origen, perdón, entre los dos meridianos más cercanos, entre 70 y 80 hay 10 grados. ¿Sí? Entonces ustedes van a usar el dato 10 grados, acá, por ejemplo, en este. ¿Sí? En este que está, no sé si ven el puntero, pero bueno, yo estoy haciendo... Sí, acá estoy, sí, bien. se ve. 10 grados, por ejemplo. ¿Sí? Ese es el primer dato. Y el otro dato es qué distancia en centímetros hay entre el 70 y el 80. Vamos a hacer de cuenta que hay 10 centímetros. ¿Sí? Entonces pongo 10 centímetros. 10 grados, 10 centímetros. ¿Qué otro dato necesito? Es la distancia de Kingston a cualquiera de los dos. Si tomo este 70, por ejemplo, bueno, pongo, por ejemplo, no sé, si fuera, en este caso, tantos centímetros, ¿sí? Volvemos acá, este caso, ¿sí? Que está hecho en centímetros. Acá ponemos 10 centímetros, 10 grados. Y acá ponemos los centímetros que haya entre Kingston y el 70. Por ejemplo, 8 centímetros, acá. O sea, si acá hay 10 centímetros, acá pueden haber 8 centímetros. ¿Sí? X. Hago lo mismo, me va a dar un resultado. Y ese resultado me va a dar, por ejemplo, 8 grados. De acá, acá, 8 grados. Porque es lo que estamos trabajando, este pedacito. Pero el paso final es sumar 70 más 8. ¿Sí? Entonces, la coordenada final va a ser 78. Y está bien porque el punto está entre 70 y el 80. Es lógico que esté entre 78, cercano a 78. Y no olvidarse de ponerle menos 78 porque estamos trabajando en un sector al oeste de Kingston, al oeste de Greenwich. O sea que es igual que en latitudes, nada más que lo hacemos ya no con las latitudes, sino con los meridianos. ¿Sí? Bueno, eso es en relación a cómo sacar, digamos, las coordenadas. ¿Sí? Las coordenadas en latitudes y longitudes. Bien. Vamos a... Estás sola, creo, Fernanda. Creo que será claro. O por lo Sí, menos... me parece que sí estoy yo, pero sí, me quedó claro. Sí, sí. Ahí. Bien. Igual, profe, se entrecorta Mira, ya un poco. que mira, la clase del miércoles... Ah, perdón, está mejor. Elio y Fernanda, o sea que estamos los tres nada más. Voy a dejar de compartir. A ver, la propuesta entonces va a ser, porque veo que están todos están terminando el práctico la mayoría. Vamos a dejar hasta acá. Ya, Fernanda, tenés como para hacer la primer parte del práctico, o sea, por lo menos ir practicando, no te digo que lo termines ni que esté todo perfecto, pero ir practicando los ejercicios de coordenadas, ¿sí? Y bueno, y el miércoles, si podés practicar, te traes algunas dudas, y el miércoles practicamos UTM como para seguir avanzando y no mezclar mucho, ya que estás vos sola. Y el miércoles explico aparte a todos, o los que estén, UTM, ¿está bien? Y Sí, ya profe. Sí. latitudes y longitudes ya lo damos por alto para no mezclar mucho los temas. Perfecto. Así Sí, que sí. bueno, vamos a hacer eso como te decía, tráete las dudas y ahí los vemos. Bueno, Perfecto. nada más entonces, Fernanda, Helio. Bueno, gracias, profe. Los saludo y nos vemos el miércoles a las 5. Bueno, profe.
Nos vemos. Ahí nos estamos viendo. Chao, Chao, chao. chao.